Ahora, chicos, para complementar un poco acerca del efecto fotoeléctrico y complementar un poco acerca de este tema de la semana número 18, mencionaremos algo que también hemos mencionado la semana pasada. ¿Listo? Hoy lo complementaremos un poco, ya aplicado a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Y viene a ser el concepto de potencia, pero potencia de fotones. ¿Listo? Potencia de fotones. Ahí está. La potencia, no te olvides que está relacionada con la energía. ¿Ya está? Pero la energía está relacionada con la cantidad de fotones que hay. ¿Sí o no? Porque cada fotón tiene una cantidad de energía que está propagando. ¿Ya está? Entonces, si yo tengo una fuente luminosa, por ejemplo, esta, donde incide la luz, ¿ya está? Entonces, aquí va a haber muchos fotones, los cuales van a salir de esta fuente de luz, ¿cierto? Por cada uno de ellos habrá energía. Energía, 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 energía. Por lo tanto, si yo quiero analizar la potencia, primero necesito saber la energía total que se está emitiendo. Y esa energía total es igual a n veces, es decir, número de fotones que salen de esta fuente, por la energía de cada fotón, que es h por f. ¿Listo? Entonces sería n veces h por f. Una vez que conozcas ya la energía total, ya puedes calcular la potencia, porque la potencia es energía total entre el tiempo. Esta energía total es igual a n veces h por f sobre el tiempo. Pero como la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, nos quedaría de una manera distinta, ¿no? N veces h por c sobre tiempo por longitud de onda. Y de esa manera hemos calculado la potencia. Una vez que tú conozcas la potencia, dime, ¿ya puedes calcular la intensidad? ¿Sí o no? ¿Podemos calcular la intensidad? Claro que sí, profesor. Porque la intensidad depende únicamente de la potencia y también del área de propagación. Porque la intensidad de ese haz de fotones o de esa luz es igual a potencia sobre área. ¿Listo? Y no te olvides que la potencia es igual a n veces h por f sobre el tiempo. N veces h por f sobre el tiempo. Entonces sería tiempo por área abajo. ¿Listo? No te olvides que el área es área de propagación, que normalmente para una fuente luminosa puede ser en todas las direcciones, si puede ser un foco, y si fuera una linterna sería un área circular, ¿no? El área de propagación. ¿Listo? Entonces con eso ya complementamos un poco el concepto de potencia e intensidad de luz. Ahora vayamos a otro efecto que es muy parecido al efecto fotoeléctrico. Yo diría que es un efecto inverso. ¿Listo? Y vienen a hacer eso los rayos X. Los rayos X vienen a ser un efecto fotoeléctrico inverso. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque cuando nosotros hacemos incidir un tipo de radiación que viene a ser la luz o fotones sobre una superficie metálica, salen disparados electrones. Pero dime, ¿qué pasaría si hacemos todo lo contrario? Pues tenemos la placa metálica y hacemos bombardear, hacemos incidir muchos, pero muchos electrones a gran rapidez. Bombardeamos con electrones una placa metálica. ¿Qué se va a generar? Entonces ahí viene la curiosidad, pues, ¿no? ¿Qué se generaría, ¿no? Si uno es científico dice, pucha, tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo porque algo se obtendrá, ¿sí o no? Esa es ciencia, ¿sí o no? Experimentar. Entonces, al experimentar ese tipo de situaciones y bombardear una placa metálica con electrones, se genera una radiación. Esa radiación, al ser desconocida en primera instancia, se le colocó o se le acuñó o se le nombró como rayos X. Ahora se les menciona como rayos X, ¿puedes creer? Ese nombre se quedó a lo largo del tiempo, chicos. Entonces, vamos a recrear un poco ese tipo de experimento mental. A ver, ¿qué hemos hecho en esta oportunidad? Pues, ¿no? Ahí está, mira. Para poder bombardear con electrones a una placa metálica, esto se obtiene en un tubo de alto vacío. ¿Listo? Porque este tipo de radiación que se pueda generar es muy peligrosa. Así que voy a tener un sistema de alto vacío donde vamos a encontrar
dos placas metálicas. De una de ellas va a salir los electrones y en la otra va a llegar los electrones. Se van a bombardear ahí. ¿Listo? Para que eso se genere, se debe conectar este sistema a una diferencia potencial, a un voltaje, ¿no? Este voltaje no es un voltaje de 2,20, el cual está en tu casa. No es una pila, no es una batería, profesor. Es un voltaje pero muy grande. Del orden de 10 a la 4 o 10 a la 5, pues imagínate. Un voltaje sumamente potente o grande, se podría decir. Y como se va a liberar tipo de radiación que nosotros no conocemos, una radiación X, entonces cierro todo este sistema con un alto vacío. Ahí está. Listo, de esa manera. Entonces, debido a esa diferencia potencial, este voltaje, desde una plancha metálica llamada cátodo, los electrones van a empezar a salir, a moverse al otro lado, ¿no? A la otra plancha metálica. Los electrones van a empezar a moverse con cierta rapidez, el cual le permite tener energía cinética. Y van a impactar, van a chocar, impactar en esta placa metálica también, llamada ánodo. Impactan en el ánodo. Y cuando impactan en el ánodo, toda esa energía cinética que tenían se transforma, se disipa y se va a disipar, se va a liberar en forma de radiación. Se va a liberar en forma de radiación. ¿Listo? A esta radiación se le conoce como rayos desconocidos. Y como en el curso de álgebra tú no conoces algo, ¿qué le colocas? Una X, pues, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Se le puso el nombre de rayos X, nombre que actualmente permanece, pues, ¿no? Entonces, chicos, de esa manera se genera la radiación X, bueno, los rayos X, lo cual nos permite ver a través de nuestra piel, ¿cierto? Ver nuestra estructura ósea también, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer esta radiación, que es muy importante en el ámbito de la medicina. Pero recuerda que estar expuesto a la radiación X es pero muy peligrosa, porque modifica un poco nuestra estructura, ¿no? Interna. ¿Listo? Pero fuera de eso, chicos, para los problemas lo más importante es encontrar la relación energética de esta radiación. ¿Qué es lo que está pasando internamente con la energía? ¿Listo? Mira, podemos hacer algo tan sencillo como esto. Al inicio que tenemos energía cinética, profesor. Esa energía cinética ha sido generada por el voltaje, ¿no? Por esta diferencia potencial que hay entre las dos placas, ¿no? Por lo tanto, es equivalente a nuestra energía eléctrica o energía potencial eléctrica. ¿Listo? Entonces nuestra energía potencial eléctrica, la cual ha sido generada por el voltaje, ha generado que la rapidez de nuestros electrones aumente, incremente. Y cuando llega, impacte con el ánodo, toda esta energía se transforma en energía de radiación. Y decir energía de radiación es decir energía de los fotones. Bueno, energía de los fotones. Entonces, de esta manera ya tenemos la relación numérica o matemática de las energías. Entonces diremos que la energía cinética que adquiere es debido a la energía potencial eléctrica. Y nuestra energía potencial eléctrica, vamos a poner aquí, energía potencial eléctrica, debe ser equivalente a la energía de los fotones. ¿Cómo se calcula la energía cinética? 1 medio de la masa por b cuadrado. ¿Cómo se calcula la energía potencial eléctrica debido a una diferencia de potencial? Como la carga, que sería la carga de un electrón, por la diferencia potencial. Y esto es igual a H por la frecuencia de rayos X. Mira todo lo que tendríamos para estos rayos X. Toda esta información es necesaria. Es pero muy necesaria. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso hemos llegado a concluir el tema de rayos X. Pero falta un poquitito más, falta un cachito más de esta teoría. Y viene a ser también otro tema nuevo que se añadió junto con el tema de relatividad especial. Y viene a ser el principio de incertidumbre. Algo sencillo, no te preocupes. Principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Listo?
El análisis del principio de incertidumbre de Heisenberg puede ser un poco complejo, un poco tedioso se podría decir, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Porque recuerda que estamos a nivel preuniversitario y no podemos profundizar mucho en la teoría todavía, ¿no? Aún no. ¿Listo? A ver, según este principio de Heisenberg, es casi imposible determinar simultáneamente la posición que tiene un electrón con la cantidad de movimiento o la rapidez de este electrón. Es decir, no puedo determinar ninguno de los dos. No puedo determinar con precisión la posición, ni tampoco la cantidad de movimiento. ¿Listo? Es imposible. ¿Listo? Viene a ser imposible. No se puede determinar ni la posición ni la velocidad. ¿Por qué, profesor? Porque cuando se trata de encontrar la posición con algún aparato o microscopio potente, estos aparatos emiten un tipo de radiación, un tipo de luz. Entonces, emiten energía. Entonces, cuando tú ya tratas de encontrar la posición, el electrón ya absorbió esa energía y cambió su rapidez, pues, ¿no? Cambia su velocidad. Entonces, podrás determinar la posición, pero no la velocidad. Y cuando tratas de hacer todo lo contrario, identificar cuál es la velocidad, ocurre lo mismo, cambia de posición. Entonces, encontrar la posición o la velocidad simultáneamente es prácticamente imposible, generándose así algunas incertidumbres, algunas medidas erróneas en la medición de la posición y de la velocidad. ¿Listo, chicos? Generándose así al final esta relación. Si se genera una incertidumbre de la posición, se cumple que esa incertidumbre de la posición con la incertidumbre de la rapidez o de la velocidad siempre debe ser mayor que una constante llamada constante de Planck entre 4pi multiplicado por la masa de la partícula, en este caso del electrón. ¿Listo? Llegaríamos a esta conclusión. Es decir, jamás esta variación de posición será cero, jamás. Porque decir que sea cero es decir que hemos encontrado la posición exacta. Pues. Y eso no se puede, ¿no? Según el principio de Heisenberg, eso es imposible. ¿Listo? Ahora, esto también genera otra conclusión, pues, ¿no? Que la incertidumbre de la posición multiplicado por la incertidumbre de la cantidad de movimiento debe ser mayor o igual que la constante de Planck entre 4pi. ¿Listo? Es una pequeña variante a este principio de incertidumbre. Y la última, que también puede llegar a ser muy importante, es que la incertidumbre de la medida de la energía por la incertidumbre de la medida del tiempo debe ser mayor o igual que h sobre 4pi. Es decir, constante de Planck entre 4pi. ¿Listo? También una pequeña variante para el principio de incertidumbre en función de la energía y el tiempo, ¿no? Que ha demorado el movimiento tal vez, ¿no? Entonces, chicos, con esta pequeña teoría que hemos visto el día de hoy, vamos a resolver los problemas que tenemos para clase.